amigas y amigos internautas y miembros del Centro Espírita Becerra de Meneses de la ciudad de Miami. Tengan todos una cordial bienvenida a este su programa Espiritismo para Todos. En el programa de hoy que vamos a dedicar al tema de la obsesión, basándonos en el capítulo 23 del libro de los Mediums de Allan Kardec. Como sabemos, el tema de la obsesión es uno de los que causa más inquietud y curiosidad dentro del movimiento espírita, en especial en aquellas personas que llegan a las instituciones y no tienen un conocimiento amplio y profundo de la doctrina. Es más, muchas de estas personas llegan a la institución con problemas obsesivos, buscando una ayuda, un apoyo, una orientación y en muchos casos un tratamiento desobsesivo en las instituciones. En términos generales sabemos que la obsesión es la influencia o acción compulsiva y persistente ejercida por un espíritu de orden inferior sobre una persona. También Kardec menciona en el libro de los Mediums que la obsesión es el dominio que algunos espíritus ejercen o quieren ejercer sobre ciertas personas o la influencia negativa de un espíritu hacia otro, ya sea encarnado o desencarnado. La obsesión también puede considerarse como una conexión enfermiza y perturbadora entre dos o más espíritus inferiores. En la escala espírita contenida en el libro de los espíritus de Allan Kardec, encontramos que los espíritus propensos al mal y que se complacen en ejercerlo son los del tercer orden o espíritus imperfectos. Y recordemos que Kardec incluye dentro de esta categoría a los espíritus impuros, a los pseudosabios, a los llamados espíritus neutros, a los golpeadores y perturbadores. Es decir, que la obsesión solamente ejercida por los espíritus imperfectos, ya que los espíritus buenos, superiores y puros, por su naturaleza espiritual y moral elevada, ya no ejercen ningún tipo de influencia negativa. Es bueno recordar también que hay varias formas de obsesión. Por ejemplo, la influencia negativa de un desencarnado a un encarnado, que es la forma más común. También puede ser ejercida entre dos espíritus desencarnados. Esto se realiza en el mundo espiritual entre espíritus inferiores. Pero hay otras formas un poco más extrañas, pero reales, que es la influencia negativa de un encarnado hacia un desencarnado, en lo que se denomina retención afectiva, amorosa o pasional. Y finalmente está la forma de la influencia negativa que una persona encarnada puede ejercer sobre otra persona encarnada, por ejemplo, el dominio de una persona hacia otra. Bueno, aquí en compañía de la profesora Juani Nova vamos a continuar desarrollando este tema y veamos un poco qué dice Allan Kardec en el capítulo 23 del libro de los Mediums. Muy buenos días a todos. Nos vamos a apoyar en el texto del libro de los Mediums para mirar qué dice Allan Kardec sobre el particular. Dice que entre los escollos con que tropieza la práctica del espiritismo hay que incluir en primer línea a la obsesión, vale decir, el dominio que algunos espíritus suelen ejercer sobre ciertas personas. Se trata en todos los casos de espíritus inferiores que quieren dominar, porque los buenos espíritus no imponen ninguna compulsión. Antes bien, estos aconsejan y luchan contra la influencia de los malos, y cuando no se les escucha, se retiran. Los malos espíritus, por el contrario, se apegan a los individuos, a quienes pueden convertir en sus víctimas. Y si logran dominar a alguien, se identifican con el espíritu de esa persona, conduciéndola como si se tratara realmente de un niño. Como vemos allí, Kardec está explicando que es una de las dificultades con las cuales se tropieza dentro del campo de la doctrina espírita y que muchas veces no se comprende en un primer momento ni tampoco se puede identificar, y fuera de eso tampoco se aplica todo aquello que pueda ayudarnos a neutralizar la obsesión, porque como explica Kardec aquí, la obsesión es el dominio que ejerce sobre nuestra mente un espíritu de baja condición espiritual, porque como dice, ningún espíritu superior
nos puede obsesar. ¿Pero esto a qué se debe? A que posiblemente o con seguridad nosotros como espíritus encarnados muchas veces bajamos la vibración espiritual y esto nos conduce a que no conformamos las defensas naturales para que un espíritu no nos obsese. Y fuera de eso también, como no tenemos el conocimiento amplio de la obsesión, no podemos identificar cuando la tenemos. Y fíjense que aquí se explica que la obsesión comienza por ser simple, o sea, una idea fija que se mantiene en la mente y que poco a poco se le va dando curso hasta que se incrementa con mayor fuerza, pasando de simple a una obsesión mucho más perjudicial. También se puede agregar aquí que no solamente la obsesión se da cuando bajamos nuestra vibración, sino que recordemos que nosotros traemos tendencias, vicios, imperfecciones. Todos los encarnados tenemos esas debilidades. Todas estas imperfecciones son puertas abiertas para todas estas influencias. La obsesión presenta características diversas que es muy necesario saber distinguir y que resultan del grado de constreñimiento y de la índole de los efectos que produce. La palabra obsesión es, en cierto modo, un término genérico mediante el cual designamos ese tipo de fenómenos cuyas principales variedades son, a saber, la obsesión simple, la fascinación y la subyugación. Aquí estamos viendo la clasificación que hizo Kardec sobre la obsesión, porque la palabra obsesión designa en término muy genérico este tipo de influencias negativas, pero ya específicamente Kardec las clasificó como obsesión simple, fascinación y subyugación. Recordemos lo que es la obsesión simple. La obsesión simple tiene lugar cuando un espíritu dañino se impone a un médium, se inmiscuye a su pesar en las comunicaciones que recibe, le impide comunicarse con otros espíritus y reemplaza a aquellos a quienes se evoca. Son las características principales de la obsesión simple, en este caso en relación con la práctica mediúmnica, porque aquí está señalando específicamente a un medium. Esto no quiere decir que una persona que no sea medium no pudiera tener también obsesión simple, pero es la fase inicial de la influencia negativa de un espíritu imperfecto sobre otro. Cuando hay obsesión simple en un medium, significa que hay un espíritu inferior que se quiere imponer a ese medium, quiere estarse comunicando, inmiscuyéndose en las comunicaciones e impidiendo que otros espíritus se acerquen para dar una comunicación. Sigue diciendo Kardec que no se está obsesado por el solo hecho de haber sido engañado por un espíritu mentiroso o embustero. El mejor de los mediums se halla expuesto a esto, sobre todo en los comienzos, cuando aún carece de la necesaria experiencia. Así como entre nosotros las personas más honradas pueden ser embaucadas por bribones. Así pues, se puede estar engañado sin estar obsesado. La obsesión reside en la tenacidad del espíritu del que es imposible desembarazarse. Entonces aquí vemos cómo Kardec está haciendo una diferencia entre obsesión y engaño. En la obsesión simple, tanto el director de sesiones como el medium saben que se la están viendo con un espíritu mentiroso, insistente, que quiere inmiscuirse o alterar el proceso de desarrollo de una mediunidad. Es decir, hay conciencia de que hay una influencia, que es una influencia que molesta, que incomoda, y que hasta el mejor de los medium puede en un momento dado recibir una influencia o una comunicación de un espíritu mentiroso, mas esto no significa en sí una obsesión, sino que es un fenómeno momentáneo que ha ocurrido. Y que esta influencia o esta perturbación inicial ocurre en los médiums principiantes que no tienen ni suficiente conocimiento ni suficiente experiencia. También encontramos en el libro de los médiums que Kardec dice que se puede incluir dentro de la categoría de obsesión simple la llamada obsesión física. ¿Cuál es esta? La que consiste en esas manifestaciones ruidosas y obstinadas que cierta clase de espíritus ejercen en forma de ruidos, de golpes,
manifestaciones físicas espontáneas que en un momento dado pueden perturbar, pueden incomodar a través de efectos físicos, como lo dice allí, a través de ruidos, golpes, movimientos de objetos, que muchas veces producen en las personas que lo sufren temor, pavor, alarma, y acuden entonces a determinadas instituciones espíritas buscando una ayuda. Esto Kardec lo denomina obsesión simple física. El siguiente grado que tenemos en la obsesión es la fascinación. Dice el texto que la fascinación acarrea consecuencias mucho más graves, porque se trata de una ilusión creada por la acción directa del espíritu sobre el pensamiento del médium y que en cierta manera paraliza la capacidad de éste para juzgar las comunicaciones. Vemos allí cómo la fascinación ya se está haciendo un poco más grave. ¿Por qué? Porque el espíritu obsesor influye directamente sobre el cerebro del médium y no le da capacidad para razonar, para mirar qué es lo que dice o qué es lo que expresa. Anula la capacidad de pensamiento del médium o de la persona. No puede formarse un juicio, no razona bien. Y él siente que todo lo está haciendo bien. Ahora, fíjense que anteriormente Álvaro en su explicación decía que estos procesos no se dan solo en el médium, se pueden dar en cualquier persona, sin ser médium. Sigamos leyendo a ver qué más dice Kardec. Dice, el médium fascinado no cree que estén engañándole. El espíritu se las ingenia para inspirarle una confianza ciega que le impide conocer la superchería y comprender lo absurdo de lo que escribe, aunque salte a la vista de todos. Fíjense cómo es de astuto el espíritu obsesor, que anula completamente al médium, le inspira una confianza ciega que le impide conocer la superchería y comprender lo absurdo que está diciendo o de lo que está haciendo. Y él cree y está confiado que aquello que está diciendo o que está haciendo es lo que debe ser o lo que está recibiendo. Y en ningún momento él va a pensar ni a creer que está siendo engañado. Dice, la ilusión que padece podrá llegar hasta el punto de que considere sublime las comunicaciones más ridículas. Sería erróneo creer que este tipo de obsesión solo puede alcanzar a personas simples, ignorantes y faltas de juicio, porque los hombres más talentosos, instruidos e inteligentes en otros sentidos no están exentos de ella, lo que prueba que tal aberración es el efecto de una causa exterior cuya influencia están sufriendo. Entonces vemos allí que en la fascinación pueden caer personas ilustradas, personas que tienen grandes conocimientos, pero también pueden caer personas que ignoran aquello que se está dando porque carecen del conocimiento de ello. Entonces fíjense que la fascinación la puede tener no solamente el médium, sino la podemos tener cualquiera de las personas que ingresamos a un centro espírita o fuera de un centro espírita. Lo vemos en el diario recorrer de la vida en nuestro planeta. Hay grandes obsesiones y es una de las enfermedades más significativas y más peligrosas que no nos ayuda en nada en el progreso de nuestro espíritu hacia una mejor vida y hacia proyectar hacia la comunidad, hacia la sociedad, un mejor equilibrio. Por eso tanto Kardec como Juana de Ángelis consideran a la obsesión como una de las grandes plagas de la humanidad. Por eso, repitiendo un poco lo que habíamos tratado en el programa anterior sobre la identidad de los espíritus, hay que tener mucho cuidado con estas instituciones espíritas o con algunos médiums de determinadas instituciones en donde se comunican espíritus elevados. Se comunica el Maestro Jesús, se comunica María, se comunican los apóstoles, se comunica León Denis, Francisco de Asís, Allan Kardec y muchos otros personajes famosos, y resulta que en esos grupos mediúnicos
no están ejerciendo lo que Kardec nos está enseñando en el libro de los médiums: el análisis de las comunicaciones, el aplicar la lógica y el sentido común a las enseñanzas, desconfiar cuando se comunican espíritus que se adornan con estos nombres famosos y venerables, y tener mucho cuidado cuando se les da entero crédito a una comunicación de Francisco de Asís, el mismo Jesús, el mismo Kardec. Y cuando vamos a analizar estos mensajes, encontramos que no dicen nada fuera de lo común: repeticiones, cosas pueriles y en muchos casos cosas absurdas. Entonces, en ese caso, no solamente el medium está bajo una fascinación, sino que todo el grupo mediúnico, incluyendo al director, caen dentro de esa fascinación porque le dan una creencia ciega a esas comunicaciones. Esto no quiere decir que, exceptuando al Maestro Jesús, en determinadas ocasiones estos otros espíritus que hemos mencionado no se puedan comunicar. Indudablemente que sí lo pueden hacer en determinadas circunstancias muy especiales y a través de mediums muy elevados y muy acreditados. Pero algo muy diferente es instituciones espíritas en donde semanalmente se está comunicando Francisco de Asís, Pablo de Tarso, los apóstoles, León Denis y muchos otros por el estilo. Semanalmente se están comunicando este tipo de espíritus, lo cual nos indica que desafortunadamente este equipo mediúnico está bajo una influencia de fascinación. Fíjate, Álvaro, el mes pasado se estuvo celebrando en el Brasil los 100 años de nacimiento de Herculano Pires, que fue un magnífico colaborador a través de sus esclarecimientos y escritos de la doctrina espiritista. Y vale la pena mencionar esto que aparece aquí a pie de página en el libro de los médiums sobre la fascinación. Dice él: la fascinación es más común de lo que se piensa. En el medio espírita se manifiesta con astucia mediante una avalancha de libros comprometedores, tanto psicografiados como sugeridos a escritores vanidosos, o por medio de la denominación sobre predicadores y dirigentes de instituciones que se consideran debidamente asistidos para criticar a la doctrina y replantear sus principios. Sí, muy bien, Juani. Muy oportuna tu observación, ya que, como tú dijiste, el mes pasado, en el mes de septiembre, se realizaron en Brasil numerosos eventos espíritas en conmemoración de los 100 años de Herculano Pires, y todavía siguen realizando estos eventos. Y es muy oportuna esta alusión de Herculano Pires sobre el fenómeno de la fascinación en el medio espírita. A manera de síntesis, una gran síntesis que hace Kardec sobre la fascinación dice lo siguiente: fácilmente se comprenderá toda la diferencia que existe entre obsesión simple y fascinación, entendiéndose a sí mismo que los espíritus que producen esos dos efectos tienen que diferir en su personalidad. En la obsesión simple, el espíritu que se os apega es sólo un ser inoportuno por su tenacidad y del cual estáis impacientes por desembarazaros. En cambio, en la fascinación se trata de algo muy distinto, ya que para llegar a tales fines es preciso que sea un espíritu diestro, astuto y profundamente hipócrita, pues sólo podrá despistar a su víctima y lograr que éste lo acepte, revistiéndose de una máscara que sabe muy bien adoptar y fingiendo mentidas apariencias de virtud. Los elevados conceptos de caridad, humildad y amor a Dios son para él como cartas de crédito. No obstante, a través de todo eso deja traslucir signos de inferioridad que hay que estar fascinado para no advertirlo. De allí que esta clase de espíritus toman sobre todo a las personas que ven demasiado claro, y por eso también su táctica consiste casi siempre en inspirar al medium su distanciamiento de quien quiera pudiera abrirle los ojos. Con este recurso evita el espíritu que se le contradiga y está seguro de que se le dará siempre la razón. Bueno, muy bien. Entonces, para la próxima semana estaremos tratando el tema de la subyugación, que es el tercer grado de obsesión,
y trataremos sobre el tema de los medios de combatir la obsesión, incluidos en este capítulo del libro de los Mediums de Allan Kardec. De esta manera hemos concluido el programa de hoy, Espiritismo para Todos, en el tema de la obsesión. Les hablaron desde Cartagena, Colombia, sus amigos Juan Innova y Álvaro Vélez, y los esperamos muy cordialmente en la próxima semana.